Vías sensoriales. Las vías sensoriales son los eslabones neuronales relacionados con los órganos de los sentidos. Estas vías son la vía olfatoria y rinencefálica, la vía óptica, la vía acústica, la vía vestibular, la vía gustativa y la vía táctil. Vía olfatoria y el rinencéfalo. El rinencéfalo y la vía olfatoria. El rinencéfalo son estructuras telencefálicas, quiere decir son estructuras de la corteza cerebral relacionadas con la olfacción. Comprende receptores olfatorios, el bulbo olfatorio, las cintillas olfatorias, las estrías o raíces olfatorias y los núcleos septales y el lóbulo piriforme. La vía olfatoria tiene como receptores a los quimiorreceptores localizados en la parte más alta y lateral de las fosas nasales, a nivel del techo de las fosas nasales. Tiene un área aproximadamente de 2.5 centímetros cuadrados, a la cual se le conoce como la mancha amarilla. Está formado por células bipolares en un número de 10 a 90 millones de receptores celulares. La molécula de olor, al disolverse en el moco nasal, estimula los cilios o dendritas de las células receptoras, generando el impulso nervioso. Este impulso nervioso es llevado hacia la primera neurona. Es la célula olfatoria bipolar de Schultz, cuya dendrita recoge el olor y el axón. En conjunto, forma los filetes nerviosos en número de 30 que pasan por la lámina cribosa del etmoides para terminar hasta la segunda neurona. La segunda neurona está ubicada a nivel del bulbo raquídeo. A través de las dendritas se conecta con la primera neurona y sus axones forma la cintilla olfatoria, que se dirigen hacia las áreas olfatorias primarias corticales a través de las estrías olfatorias. El bulbo olfatorio es una formación ovoidea que está tendido sobre la lámina cribosa del etmoides y ocupa los canales olfatorios. De este bulbo olfatorio nacen las cintas olfatorias. Son cintas delgadas de 3 centímetros que terminan ensanchándose en un trígono olfatorio, finalizando en 3 raíces o estrías: estría olfatoria interna, estría olfatoria externa y estría olfatoria media. La estría olfatoria interna es corta y delgada y se dirige al hemisferio cerebral y termina en el área paraolfatoria, que está debajo de la rodilla del cuerpo calloso del gyrus calloso marginal. La estría olfatoria interna entonces termina en los núcleos septales del área paraolfatoria. La estría olfatoria externa es más larga y se dirige al valle silviano y termina a nivel del uncus o gancho de la quinta circunvolución del lóbulo temporal, en el lóbulo llamado piriforme. La estría olfatoria externa termina en la corteza prepiriforme, piriforme y periamigdaliana, es decir, en las áreas 34 y 28 de Brodmann, a los cuales se conoce como los áreas entorrinal y renal. Y finalmente la estría olfatoria media, que es inconstante, se dirige y conecta con las neuronas del espacio perforado anterior. El rinencéfalo tiene una estructura llamada el lóbulo piriforme, que tiene la forma de una pera y está integrado por 3 áreas. El lóbulo piriforme tiene el área piriforme, el área periamigdaliana y el área entorrinal.
El área piriforme es la que se extiende a lo largo de la estría olfatoria externa a nivel del uncus o gancho. El área periamigdaliana rodea el núcleo de la amígdala y el área entorrinal es el área 34-28 de Brodmann, que está situado por dentro del surco rinal. La vía olfatoria tiene conexiones. Las vías olfatorias se conectan con el núcleo dorsomediano del tálamo y desde aquí con la porción posterolateral de la corteza del lóbulo frontal. Otras conexiones que mantiene son con el hipotálamo, la formación reticular, el núcleo abenular, el lóbulo límbico e intralímbico de Broca. Patologías asociadas a la vía olfatoria están la hiposmia, que es la disminución de la olfacción; anosmia es la pérdida de la olfacción; parosmia es la percepción de olores diferentes a los olores reales; cacosmia es la percepción de olores siempre desagradables. Vía óptica. En la vía óptica se estudiarán la vía óptica propiamente dicha, la vía del reflejo fotomotor o pupilar de la luz, miosis; la vía del reflejo de la acomodación; la vía del reflejo de la dilatación pupilar o midriasis. Vía óptica. La vía óptica tiene los siguientes receptores, que se llaman conos y bastones, que se ubican a nivel de la retina. A nivel de la papila no hay neuroreceptores. En la mácula lútea solo hay conos, que es el punto de máxima agudeza visual. Estos receptores envían su información a la primera neurona, que es una neurona bipolar que está ubicado a nivel de la retina. Se contacta con los conos y bastones a través de la dendrita y por el axón con la segunda neurona de la vía óptica. La segunda neurona también se localiza a nivel de la retina. Son neuronas ganglionares que reciben a las neuronas bipolares y los axones forman el nervio óptico. La segunda neurona se localiza a nivel de la retina. Son neuronas ganglionares que reciben a las neuronas bipolares y los axones forman el nervio óptico. La fibra de los axones de la retina nasal y del mismo lado de la mácula se cruzan a nivel del quiasma óptico y pasan a formar parte de la cintilla óptica del lado opuesto. Las cintillas ópticas sinapsan con las neuronas del cuerpo geniculado. La tercera neurona está localizado en el cuerpo geniculado externo del tálamo. De aquí se desprenden los axones del haz genículo calcarino o radiaciones ópticas de Gratiolet que pasan por el parénquima temporo-occipital, terminando en el área 17 o corteza visual primaria, que está ubicado a nivel occipital. También se dirigen a las áreas 18 y 19 o áreas de asociación visual o de percepción visual localizados en el lóbulo occipital.
Luego la información pasa a la segunda neurona, que está situado en las neuronas del área pretectal de Ransom, ubicado por delante de los tubérculos cuadrigéminos anteriores. Sus axones terminan en el núcleo visceromotor o parasimpáticos de Edinger-Westphal. De ahí la información pasa a la tercera neurona, que está ubicado en el núcleo de Edinger-Westphal del complejo nuclear del tercer par craneal. Sus axones salen del mesencéfalo juntamente con las fibras nerviosas motor ocular común en dirección a la cuarta neurona. La cuarta neurona está localizado en el ganglio ciliar u oftálmico, dentro de la misma cavidad orbitaria. Sus axones, mediante los nervios ciliares cortos, penetran en el globo ocular e inervan el músculo constrictor del iris y el músculo ciliar, que es el responsable del reflejo pupilar a la luz o miosis. Vía del reflejo de la acomodación. Cuando miramos un objeto cercano o lejano, se produce un aumento o disminución del diámetro antero-posterior del cristalino. Esto se da por la contracción o relajación del músculo ciliar por medio del ligamento suspensorio del cristalino. Esto es para que la imagen se forme en la mácula de la retina, esencial para la agudeza visual. El reflejo se inicia a nivel de la retina. Siguiendo la vía óptica, se llega a la corteza visual, el área 17. Luego de integrarse con las áreas 18 y 19 de Brodmann, salen fibras córtico-mesentéricas que llegan al núcleo de Edinger-Westphal del mesencéfalo. Desde este núcleo, por el tercer par craneal, algunas de sus fibras hacen sinapsis con el ganglio ciliar, otras con el ganglio epiesclerótico. Estos ganglios se encargan de inervar el músculo ciliar responsable del reflejo de acomodación. Al mismo tiempo del reflejo de acomodación se da el reflejo de convergencia ocular. Se da por la contracción de los músculos rectos internos controlados por el núcleo de la pérlea o de la convergencia ocular, cuyas fibras salen en forma conjunta con el motor ocular común, tercer par craneal. Vía del reflejo de la dilatación pupilar o midriasis. Esta vía se desarrolla cuando hay procesos dolorosos intensos y en estados de gran emoción. La vía inicia a nivel de la primera neurona, que está localizado en la corteza del lóbulo frontal a nivel del área 8. Sus axones se dirigen hacia la segunda neurona, que está situado en el hipotálamo posterior, cuyos axones descienden por la formación reticular del tronco encefálico donde sinapsan. Sus fibras nerviosas hacen contacto con la tercera neurona ubicada en la formación reticular del bulbo raquídeo, cuyos axones descienden al encuentro de la cuarta neurona, ubicada a nivel de la médula espinal. La cuarta neurona está ubicada en las astas laterales de la médula espinal a nivel de C8 y T1. En el núcleo ciloespinal de Bouguet, sus axones salen de la médula por las raíces anteriores, siguen la cadena simpática cervical y el asa de Busens hasta el ganglio cervical superior. Todavía estamos en el cuello y ahí se encuentra la quinta neurona, el ganglio cervical superior. Salen sus axones, rodean la carótida interna como el plexo carotidio hasta llegar a la órbita, donde se anexan al nervio nasal y por los nervios ciliares largos
ramas de la nasal, atraviesan la esclerótica y llegan hasta el músculo dilatador del iris, produciendo la midriasis o la dilatación pupilar. Vía auditiva. Vía auditiva. Las ondas sonoras captadas por el pabellón auricular hacen vibrar el tímpano. La vibración mecánica que viaja por la cadena de huesecillos lo hace hacia la ventana oval, que está ubicado en el oído interno. Se produce vibraciones líquidas en la rampa vestibular del caracol membranoso. Estas vibraciones estimulan el órgano de Corti, donde se genera el proceso nervioso de la vía auditiva. La vía auditiva tiene receptores y sus receptores están ubicados en el órgano de Corti. Por medio de células ciliadas lleva la información al ganglio de Corti, donde se encuentra la primera neurona. La primera neurona, ubicada en el ganglio espiral de Corti, salen axones que forma el nervio acústico para penetrar en la cavidad craneana por el conducto auditivo interno. Después de un trayecto corto, ingresan al tronco encefálico junto con el nervio vestibular por el surco bulboprotuberencial y se dirigen hacia la segunda neurona. La segunda neurona está localizada en los núcleos cocleares dorsal y ventral de la protuberancia. Los axones del núcleo coclear dorsal se agrupan y aparecen en el piso del cuarto ventrículo, como las barbas del cálamo o estrías acústicas, que se sumergen en la línea media para conectarse con las neuronas de la formación reticular. Las otras fibras de los núcleos cocleares pasan a formar la cinta del raíz lateral, llegando a los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Los axones del núcleo coclear ventral forman parte de la cinta del raíz lateral o lemnisco lateral. Otras fibras hacen conexiones con el núcleo olivar protuberencial. Otras fibras forman la cinta acústica. La tercera neurona está constituida por neuronas del cuerpo geniculado interno del tálamo. Sus prolongaciones axónicas forman las radiaciones auditivas de Pfeiffer, que pasando por la porción sublenticular de la cápsula interna terminan haciendo sinapsis con la corteza auditiva primaria, el área 41, ubicada a nivel de la circunvolución temporal en la zona transversa de Hales. De este centro primario, el área 41, se proyectan fibras que van hacia el área 42-22 o centro secundario de Brodmann, donde la percepción de oír pasa a escuchar e interpretar los sonidos. Las lesiones del caracol o en el trayecto de la vía producen lo que se llama la sordera nerviosa. La incapacidad de transmisión de las fibras sonoras al órgano receptor es sinónimo de sordera de conducción que se da en lesiones del conducto auditivo externo, membrana del tímpano y oído medio. Vemos la vía auditiva que viene desde el oído interno, pasa a través de la cinta de raíz lateral para luego llegar hasta el área 42-22 de la corteza cerebral. Vía vestibular. El equilibrio se mantiene por tres fuentes de información: la vista, el sistema vestibular y la vía proprioceptivas. El sistema vestibular se compone de dos partes: laberinto estático, que está formado por el ventrículo y sáculo, y laberinto cinético, que son los conductos semicirculares. En este sistema está lleno de un líquido llamado endolinfático.
Los receptores de la vía vestibular son las células ciliadas de la mácula ubicados en el utrículo y el sáculo, los cuales informan de la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad. Los conductos semicirculares tienen crestas en la región ampular de cada conducto, que informan los movimientos de la cabeza en los tres planos diferentes del espacio. Esta información es llevada a la primera neurona, que se encuentra en el ganglio vestibular de Scarpa. La prolongación axónica forma el nervio vestibular que se dirige al ángulo pontocerebeloso y se introduce al neuroeje en la unión bulbo-protuberancial hacia la segunda neurona, que está ubicado en los núcleos vestibulares. Entonces la segunda neurona está ubicada en los núcleos vestibulares de la protuberancia. Sus axones siguen dos direcciones. Uno van al lóbulo flóculo nodular del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, y B, otros por haces vestíbulo-espinales medial y lateral se dirigen hasta las astas anteriores de la médula espinal. La información que llega al cerebelo es depositada en una tercera neurona. La tercera neurona se localiza en la corteza del cerebelo, en la corteza flóculo-nodular o arquicerebelosa. Sus axones se conectan con neuronas del núcleo del techo o fastigio del cerebelo. Los axones de las neuronas fastigiales forman el fascículo fastigio vulvar directo y mediante el pedúnculo cerebeloso inferior se conectan con los núcleos vestibulares externo, formación reticular, y los núcleos de los pares craneales tercero, cuarto, séptimo, décimo y onceavo a través del haz longitudinal medio. Las neuronas del asta anterior de la médula espinal reciben mensaje de los núcleos vestibulares. Mediante sus axones se distribuyen en los músculos del tronco, extremidades y coordinan con la cabeza el control del equilibrio. Vía gustativa. La vía gustativa presenta receptores. Son los corpúsculos o botones gustativos que se hallan en las diferentes papilas de la lengua. Son quimiorreceptores y generan impulsos nerviosos. El nervio facial recibe información de los 2/3 anteriores de la lengua. El glosofaringio recibe información de la B lingual y el vago de la base de la lengua. Esta información es transportada hacia la primera neurona, hacia los ganglios de los nervios respectivos. Entonces las sensaciones gustativas son llevadas a las neuronas ubicadas en los ganglios geniculado del séptimo par, petroso del noveno par y yugular del décimo par. Las prolongaciones axónicas en forma de nervios entran en el tronco encefálico y se dirigen a la segunda neurona en el bulbo raquídeo. La segunda neurona, que está ubicada a nivel del bulbo raquídeo, se localiza a este nivel el núcleo gustativo del glosofaringio, que está anexo al fascículo solitario. Los axones cruzan la línea media e integran la cinta de Rayleigh media hasta llegar al tálamo. En el tálamo se encuentra la tercera neurona. Específicamente se ubica en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Desde aquí nace y se dirige la fibra nerviosa al pie de la circunvolución postrolándica en la corteza cerebral, donde se halla el área 43 de Brodmann, donde la vía gustativa se hace consciente. El núcleo gustativo se dirige en fibras sensoriales a los núcleos salivatorios superior e inferior, que controlan la secreción salival de las glándulas sublingual, submaxilar y parotidia.
Muchas gracias por su atención.